Como cada lunes aproximadamente a estas horas, las 6:30 horas de la mañana, aparezco por este medio para compartir inteligencia emocional con todos vosotros. Gracias por estar ahí. Hoy quiero preguntar, ¿y si no es miedo lo que sientes? Y lo explico desde la experiencia personal de que tengo ahora 66 años y durante más de 50 años tuve miedo. Tuve profundos miedos, profundas inseguridades. Las heridas de infancia causaron en mí verdaderos estragos, dejándome sin autoestima, y por lo tanto cualquier mala mirada, cualquier desaprobación, cualquier gesto, cualquier situación que me generase incomodidad, yo la interpretaba como miedo. Por lo tanto, sufrí muchísimo miedo a lo largo de mi vida. Y ese miedo no era un miedo cauteloso o prudente que me ayudase a dar respuesta a las situaciones de una manera ponderada, equilibrada, sino era un miedo pavor, era un miedo durísimo, era un miedo que me invalidaba, que me dejaba aterrorizado. Recuerdo muchísimos momentos de mi vida, en cualquier edad, haber estado aterrorizado. Y yo, como enagrama 7 social, daba respuesta a eso aparentando, fingiendo que estaba bien, que era entusiasta, que podía con todo, que yo estaba a disposición de los demás, que era muy valiente. Era un contrafóbico total, que daba una imagen de sí que era absolutamente contradictoria con lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, conocí el miedo ya de muy pequeño y lo conocí con mucha profundidad. Esas heridas de infancia, repito, al no conocerlas, al no saber de ellas, yo me pensaba que esto iba a ser así siempre. Hasta que a los 50 y algo empecé a tomar mi camino de crecimiento para darme cuenta que ese miedo, pavor terrorífico que había sufrido durante tantos años, al final no era miedo. Mirad, me gusta poner un ejemplo que es muy simple, pero si yo ahora tuviese aquí al lado un individuo con una pistola, eso sí que sería miedo. Eso nacería por debajo del ombligo, la inteligencia reptiliana, y se dispararía la rabia, la ira, como una manera de tensar el cuerpo, la musculatura, preparados para huir o para afrontar esa situación, que es para lo que realmente está preparado el ser humano. Pero claro, ¿quién tiene un individuo con una pistola a las 6:30 de la mañana de un lunes? Nadie. Por lo tanto, no es miedo. Si os parece, vamos a recapacitar que lo que está ocurriendo es que no nos hace daño lo que pasa, sino lo que pensamos sobre lo que pasa. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es terribilizar aquella situación en que nos empobrecemos, nos quedamos sin autoestima, nos empequeñecemos y viene en el pasado a buscar arrepentimiento y culpa, viene en el futuro a buscar una inexistencia, se nos hace enormemente aquella realidad. Por lo tanto, eso no es miedo. Estamos terribilizando. Ese miedo no existe. Fijaros que un instante antes de empezar a terribilizar no hay miedo. Por lo tanto, el miedo lo creamos nosotros. ¿Y qué os parece si dejamos de crearlo? ¿Os imagináis vivir sin miedo? Pues eso es posible porque el miedo, repito, no existe. El miedo es una emoción como cualquier otra, pero que en este caso no es un miedo intrínseco al ser humano. Es una terribilización que hacemos nosotros mismos ante la interpretación de nuestra propia realidad. Yo habré acompañado a muchísimos alumnos míos a sentarse en el sofá de casa a sentir miedo. Porque una cosa es tener miedo, que eso es conceptual, y otra cosa es sentir miedo. No es lo mismo sufrir que sentir dolor. Si yo me siento en el sofá de casa y cedo, aflojo, y le dejo a ese presunto miedo que haga su labor en mi cuerpo, que es que entrará en contradicción con mis creencias y hará unas ciertas somatizaciones. Al cabo de unas cuantas veces me daré cuenta que el miedo se diluye, porque ya no ofrezco resistencia, porque ese miedo lo engrandecemos nosotros en nuestro diálogo interno y lo sostenemos, porque el miedo como emoción dura como máximo 120 segundos. Y ese miedo, repito, no existe. Lo estamos creando nosotros en aquel preciso instante, que estamos interpretando la realidad desde una inferioridad en que nos hemos colocado. Por lo tanto, si uno afloja,
si uno cede, si uno quiere conocer el miedo, si uno se hace amigo de eso que ahora nos asusta, dejará de asustarnos. Porque veremos que es una emoción más en que la sociedad la ha terribilizado como si fuese el fin del mundo, como si fuese el abismo, como si ya no hubiese nada más allá del miedo, que la sociedad lo ha terribilizado diciéndome que si tienes miedo eres un cobarde, como si la cobardía no tuviese un espacio en la vida de las personas. Claro, los hay que tienen tendencias valientes y los hay que tienen tendencias cobardes. Los hay que lo hacen con miedo, son valientes, y los hay que no lo hacen porque son cobardes, pero no dejan de ser seres humanos. Podemos dejar de ver el miedo como algo que nos paraliza, tomando esa conciencia de que estamos terribilizando en nosotros una situación, en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, os ruego, por favor, consideración. Os habla quien pasó muchísimos miedos durante muchísimos años. Era terrible, me paralizaba. Recuerdo tantas y tantas situaciones infinitas. Y ahora no siento miedo a ninguno, porque yo tenía miedo al ridículo, tenía miedo a perder, tenía miedo al fracaso, tenía miedo al éxito, tenía miedo a todo. Tenía miedo a la actitud de los demás, tenía miedo a afrontar una situación. Era un cobarde. Fui un cobarde durante 50 años. De un miedo que no existe. Sinceramente creo que esta sociedad está muerta de miedo, de un miedo que no existe. De un miedo que está creando la propia sociedad y a menudo de una manera individual, que es nuestra propia responsabilidad. Sabéis que me gusta hacer cortos, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la semana próxima.